Y ahora sí. Ok, entonces, como les estaba diciendo, voy de nuevo para que quede como grabado. En las countable nouns son cosas que nosotros podemos contar, ¿verdad? Cosas que nosotros podemos contar, ya sea un animal, una persona, una cosa, pueden ser singulares o plurales. Vamos a utilizar los números, vamos a utilizar mucho los números. Y, por ejemplo, si yo digo, yo tengo 3 manzanas, entonces, como aquí, dice, she has 3 apples. Ella tiene 3 manzanas, ¿verdad? Son cosas que podemos contar. Las manzanas las podemos contar, ¿verdad? Ok, como les estaba diciendo, cuando vean esta palabrita a y an, a significa un y an también significa un, ¿verdad? Las dos las vamos a utilizar para decir uno. ¿Cuál es la diferencia? Que esta a nosotros la vamos a utilizar cuando la palabra que nosotros vamos a usar, por ejemplo, si vamos a hablar de una mujer, de, qué sé yo, la palabra, por ejemplo, sister, como les estaba diciendo, sister empieza con S, ¿verdad? No con vocal. Entonces vamos a agregar a, pero si el objeto, la persona o la cosa de la cual nosotros vamos a hablar empieza con vocal, tenemos que poner an, ¿verdad? an. Los dos significan lo mismo, los dos significan exactamente lo mismo, nada más que uno lo vamos a utilizar cuando empezamos con vocal y el otro cuando no empezamos con vocal, ¿verdad? Los dos significan uno. Lo vamos a utilizar cuando vamos a hablar de cosas singulares, no plurales. Ok, entonces, por ejemplo, aquí dice, I eat an apricot, ¿verdad? Ok, yo, ¿verdad? Es uno, ¿verdad? O si yo digo, por ejemplo, I eat an apple. Apple significa manzana, empieza con A, entonces es igual. Tenemos que agregar an. Pero si yo digo, I eat a broccoli, ¿ves? La palabra broccoli empieza con B, entonces sí puedo utilizar la A, porque la B no es una vocal, ¿verdad? Siempre lo vamos a hacer para cosas, la A y la AN, la vamos a utilizar para cosas que sean contables y singulares, ¿verdad? Contables y singulares. Por ejemplo, aquí, si yo les pregunto a ustedes, how many oranges do you like? ¿Cuántas naranjas quiere usted? El how many siempre lo vamos a utilizar para preguntar cosas contables, para cosas que ustedes en la respuesta puedan decir 5, 6, 2, 1, ¿verdad? Me pueden dar un número. Entonces, siempre que ustedes puedan contar, cuando vamos a hacer una pregunta, tenemos que hacerla con how many. How many siempre va a ser para cosas contables, ¿verdad? Después de esto tenemos las cosas no contables, o sea, dice uncountable nouns. Dice uncountable nouns are for the things that we cannot count with numbers. They may be the names of abstract ideas or qualities, or for a physical objects that are too small or too almost full. Ok, entonces, ¿qué son las cosas no contables? Son cosas que no podemos decir o no podemos dar una cantidad exacta, ¿verdad? O sea, por ejemplo, utilizar los números. Esas son las cosas no contables. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo está el clima? ¿Está muy frío o muy caliente? Ustedes dicen muy frío, por ejemplo, o muy caliente, cualquiera de los dos, pero nosotros no podemos contar la cantidad de calor que está haciendo en un día, ¿verdad? Eso nosotros no lo podemos contar, la cantidad de calor que está haciendo en el día. O por ejemplo, si yo a ustedes les digo, 1 litro de leche, ¿verdad? 1 litro de leche es algo que nosotros no podemos contar. Si yo a ustedes les pongo 3 litros de leche, tampoco lo podemos contar. ¿Por qué? Porque si ustedes ven 3 botellas, ok, ustedes dicen, bueno, ahí hay 3 botellas, ¿verdad? Pero en cantidad de leche en el frasco,
no estamos 100% seguros. Aunque en las indicaciones de la botella diga 1 litro, diga 500 mililitros o lo que sea, no sabemos si esa botella está nueva sin abrir, ya va por la mitad, ya agarramos un poquito y la mayoría del tiempo cuando nosotros compramos una botella de, qué sé yo, de algún refresco, se me ocurre, de Coca-Cola, no viene completamente llena, ¿verdad? Hasta arriba, sino que tal vez trae un poquito menos. Entonces ya no sabemos la cantidad exacta del líquido. Todo líquido, cualquier cosa líquida, ¿verdad? No la vamos a poder contar. Por ejemplo, aquí ves los líquidos, los gaseosos o, por ejemplo, sustancias, ¿verdad? Son cosas que nosotros no podemos contar. Cosas que casi siempre ellas son cosas singulares, ¿verdad? Si yo a ustedes les digo lluvia, hoy llovió mucho, ¿verdad? Nosotros podemos decir mucho, poquito, bastante, pero no podemos decir cayeron 800 millones de gotas de lluvia, ¿verdad? Nosotros no podemos decir así para poder contarlo. Solo decimos como mucho, poquito o más o menos, ¿verdad? O nada. Siempre son cosas singulares, ahí no existen las plurales, son cosas que nosotros no podemos contar. Por ejemplo, tenemos como el té, ¿verdad? El azúcar, igual. Si ustedes compran una bolsa de azúcar y dice, no sé, 500 gramos, ustedes no saben cuánto equivalen, a cuántas granitos de azúcar equivale esos 500 gramos, ¿verdad? En la bolsa no dice, este, 700,000 granitos de azúcar. No, viene por gramos, pero no es una cantidad exacta. Igual nosotros no sabemos si esa bolsa está completamente marcada con 500 gramos o si ya la abrimos y agarramos un poco de esas bolsas, ¿verdad? Una cosa es decir 3 bolsas de azúcar y otra cosa es decir la cantidad de azúcar. Las bolsas, o sea, una bolsa, si yo tengo una casa, 7 bolsas verdes, eso sí lo podemos contar, pero la azúcar en sí no. La cantidad de azúcar que hay en una bolsa no la podemos contar, solo que saquemos el rato y contemos de granito en granito, que eso es imposible. El agua, como les dije, ningún líquido se puede contar. También tenemos el aire, ¿verdad? Uno dice, hoy hizo mucho viento. No, pues no está haciendo nada de viento. Pero yo no puedo decir, hace 200 de viento, ¿no? ¿Verdad? Ni 3 de viento. Eso no se puede contar. El arroz tampoco, el conocimiento tampoco. Yo puedo decir, David es muy inteligente, más o menos, o nada. Pero yo no puedo decir, él es un 5 de inteligencia. No. Los porcientos tampoco los podemos contar. Como que yo diga, él es un 7% de inteligente, no, porque no sabemos la cantidad que es exacta de los porcientos. La belleza tampoco se puede contar. El amor tampoco no se puede contar. Y nosotros vamos a trabajar con la plata. Aunque ustedes me digan, de ahí los billetes sí se pueden contar. Yo puedo decir que tengo 4 billetes de 1,000, pero ustedes saben que esos 4,000 colones, ¿verdad? Que equivalen a esos 4 billetes de 1,000. Para usted tener 4,000 colones, no precisamente tiene que ser por medio de 4 billetes de 1,000. Podríamos tener 2 billetes de 2,000, 4,000 colones en puras monedas de 100, en puras monedas de 10, en puras monedas de 500, ¿verdad? De 50, de 25, de 5, bueno, en muchas cantidades podríamos tener esos 4,000 colones. Como la plata pasa con eso, ¿verdad? Que usted en una cantidad de dinero la puede obtener de muchas maneras, la plata no la podemos contar, ¿verdad? Entonces, si es la única, la que ustedes dicen, digamos, porque si yo les digo 3,000 colones, ustedes dicen, no se puede contar, porque puede ser que usted me lo diga con 6 chapas de 500, con 3 billetes de 1,000, con puras monedas de 50, de 25, de 100, ¿verdad? No, la plata no se puede contar. Entonces, para que ustedes vayan y sepan, ¿verdad? Igual, aquí en comidas, yo puedo contar las cosas, por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo contar el queso, tengo un pedazo de queso, ¿verdad? Tengo, no sé, 2 huevos. ¿Qué no podemos contar? El agua, no, nosotros no la podemos contar, porque una cosa es decir 4 botellas de agua
o decir 4 onzas, no sabemos cómo decir la cantidad que tiene cada botella exacta, ¿verdad? Ok, sí podemos contar como hamburguesas, que yo diga, quiero comerme 3 hamburguesas, 2 slices de pizza, se me ocurre. Este, 3 papitas, 2 galletas, eso sí lo podemos contar, pero como el helado tampoco, no lo podemos contar, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, 2 pelotas de helado, pero no saben cuánta cantidad es, ¿verdad? La limonada tampoco, ningún líquido. Entonces, siempre que vamos a preguntar, vamos a hacer una pregunta de cosas contables, vamos a preguntar con el how many. Y cuando son cosas que nosotros no podemos contar, cosas que usted dice, no, eso no se puede contar, vamos a preguntar con how much. Siempre, siempre. ¿Verdad? Siempre que nosotros hablemos o queramos hacer una pregunta, entonces, how many es para cosas contables y how much para cosas que nosotros no podemos contar. Siempre, siempre va a ser así. ¿Ves? Aquí está. Dice how much más algo que no sea contable. Por ejemplo, how much ham. ¿Cuánto el ham es ay, se me olvidó. Es como la mortadela, pero no, el jamón. ¿Cuánto jamón? ¿Verdad? O sea, usted dice medio kilo. No sé, usted nunca va a decir, no le va a decir al carnicero, deme 2 pedacitos de jamón. No, usted dice, deme medio kilo, 1 kilo, o hasta dice, deme 2.000 colones en jamón, lo que sea. No lo podemos contar. Y cuando es how many son para cosas contables, ¿verdad? Por ejemplo, que yo diga, how many dogs do you have? ¿Cuántos perros usted tiene? Sí lo podemos contar. Porque en la respuesta ustedes me dicen 2, 3, 4, lo que sea. ¿Verdad? Aquí vienen más ejemplos de cosas contables y cosas no contables, ¿verdad? En cosas contables tenemos como las naranjas, los sándwiches, las manzanas, hamburguesas, papas, huevos, ensalada, galletas, vegetales, la sandía, ¿verdad? No sé, cosas que sí podemos contar y cosas que no podemos contar son cuando nosotros hablamos del pan en general, las frutas en general, los líquidos como el jugo de naranja o los jugos, la carne, el arroz, los cereales, la leche, el azúcar, esas son cosas que no podemos contar. El queso, ¿verdad? La mantequilla no la podemos contar, ni la miel, ni la pasta, ¿verdad? Eso es una diferencia entre cosas que sí podemos y no podemos contar, ¿verdad? ¿Ok? Yo digo, vamos a ver aquí, que a ustedes en el examen les va a salir algo como esta práctica en la cual ustedes vean y le tengan que escribir una C, por ejemplo, si es algo contable, y una U, algo que no sea contable. Bueno, en el examen anterior había salido algo así. Voy a ponerles nada más esto como la explicación en el WhatsApp. Acuérdense que ahorita estamos con la unidad 4, que es esta es la primera parte de la unidad 4. Voy a enviárselo aquí. ¿Verdad? Ok. ¿Cómo les puede entrar igual así? Ok. Con lo de la plata, cosas contables y no contables. Por ejemplo, aquí dice use a o an or some and write sí para contables o you para cosas no contables. Ok, la plata es algo que no podemos contar. Entonces, la palabra some la vamos a utilizar para cosas que no se pueden contar, que significa algunas, ¿verdad? Alguno o algunas. Y el a y el an significan un o una. Entonces, como les estaba diciendo, la plata no se cuenta. Entonces, el some, vamos a escribir some money y es uncountable, ¿verdad? La plata no se podría contar. Los huevos sí, y empieza con una vocal, con e. Entonces, cuando es con vocal y, y es algo que contamos, pues tenemos que ponerle an, ¿verdad? Y es algo contable. Las personas, la persona sí se pueden contar, entonces es contable y la palabra person empieza con una letra, no con vocal, entonces yo pongo a person, ¿verdad? Y así sucesivamente con todas.
Después venía esta otra, como les dije, esta puede ser que así, les voy a enviar una foto porque como esta práctica les entra en el examen, ¿verdad? Entonces nosotros vamos viendo, es igual. Dice water, los líquidos no se pueden contar, entonces sería uncountable, ¿verdad? Vamos a hacerlo como por colores para que les quede ahí como uncountable es los amarillos y countable van a ser los rosados. Entonces el agua nosotros no la podemos contar, amarillo. Las frutas, no me están hablando frutas en general, ¿verdad? Entonces, si me dicen, por ejemplo, manzanas, uvas, así sí las puedo contar, pero en general no las puedo contar. Como que yo diga, a mí me gustan las frutas. Ahora sí, en la 3 dice coconut, o sea, ya sí es el coco, ya que mis cocos. Utilicé 3 cocos en la receta, entonces ya es algo contable. El pan en general no lo podemos contar, entonces si yo ya digo, qué sé yo, algún tipo de pan, ay, que era, que no lo podíamos. Ok. Ahora, en la número 5 dice DVD. Ok, el DVD sí se puede contar, ¿verdad? Yo puedo contar. Yo tengo un DVD en mi casa. Como que yo le digo a ustedes, yo tengo un DVD en mi casa. Eso sí lo puedo contar. La carne en general no la puedo contar porque me están hablando en general. Si yo digo 2 bistec, ahí sí, ¿verdad? Pero si solo digo carne, no. Ok, la bola sí se puede contar, entonces se dicen bola. La culebra sí se puede perdón, el snack es como una papita, ¿verdad? Como que a mí me encantan los snacks, ¿verdad? Entonces ahí sí. Los lentes, clases sí se puede contar. Yo digo, yo tengo 3 lentes, ¿verdad? El lapicero también, la silla también. ¿Cuál otro podemos contar? El chocolate, la escuela, el bus, el sillón, el insecto, la mesa. Esta sí la podemos contar, ¿verdad? Pero no podemos contar, que no podemos contar. Por ejemplo, vamos a ver aquí que no podemos contar. La gasolina no la podemos contar. Les dije que la plata tampoco, el aceite tampoco, el yogur tampoco, porque digamos, yo puedo decir, tengo 2 yogur en mi casa, pero no sabemos si están llenos o no. Igual el helado no lo podemos contar, ¿verdad? Esas son las cosas ay, que no podemos contar. Ya me devolví demasiado. ¿Qué pasó aquí? Ok, y así. Chiquillos, me van entendiendo en las cosas, pues, luego los contables, a ver si me van entendiendo, que me vayan diciendo. Sí, sí o no. Sí, profe, lo que pasa es que por ratos como que se le va la señal y suena entrecortado. Sí, profe, sí se le entiende. Bueno, supongo que sí. No sé. Cualquier cosa me interrumpen si no entienden algo. Ok, después vamos a ver todo el vocabulario acerca de las compras, como les dije al inicio de la unidad. Sí, vamos a ver. Ahora sí me escuchan mejor. Tiene como ¿Sí me escuchan mejor o no? como que se le corta un poquillo antes, pero ya yo creo que sí. Sí, Sí. profe, se escucha mejor. Bueno. Cualquier cosa me dicen. No, lo que les estaba diciendo era que si me entendieron esto entre los contables y no contables, como la diferencia. Sí, profe.
O sea, igual hay que tomar en cuenta las ¿Me palabras entienden, esas. chiquillos, o no? Creo que como que se le entrecorta todavía. Ok, vamos a ver, espérenme un segundo, regálenme un segundo para ver. Ok, chiquillos, ahora sí me escuchan mejor. Yo sí escucho bien. Sí, sí, sí. Ahora sí, bueno. Como les estaba diciendo, bueno, este es el tema de lo de comparar y no, de contar y no, y las cosas que se cuentan y no, ¿verdad? Es lo único que tenemos como que saber, unas cosas que se pueden contar y que no se pueden contar, ¿verdad? Es como la lista. Yo lo que digo es como aprendas en más o menos los ejemplos. Los ejemplos son, siempre se utilizan como los mismos, ¿verdad? Recuerden que todos los líquidos no los podemos contar. Ningún líquido nosotros podemos contarlo. Entonces, cuando ustedes vean algo líquido, de un solo es un canto, o sea, que no se puede contar. Ni las cosas gaseosas, ni nada. Ok. Después tienen el vocabulario. Como les dije, toda esta unidad habla mucho como de comidas, como de vocabulario de compras, de comida y así. Entonces, les va a entrar mucho el vocabulario acerca de, como les dije, de compras, todo el vocabulario que utilizamos, por ejemplo, en el súper, en el mercado, ¿verdad? ¿Cómo se dice comprar? Qué sé yo, ¿cómo se dice un pasillo? Carritos de comprar, el estante, productos, envases. Si viene un texto, les va a salir mucho acerca de esa información. Así es como les va a salir más acerca de esa información, si viene un texto, si les hacen alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, después de eso, viene, todo esto es vocabulario de eso, viene en español y en inglés. También viene el vocabulario como de las cosas del súper, ¿verdad? Como se dicen botellas, envases, recipientes, bolsas, ¿verdad? Como para que ustedes lo identifiquen, más que todo. Viene como en prácticas de sopas de letras, eso no lo tienen que hacer tanto. Después de aquí viene uno de los temas que, chiquillos, necesito que me pongan más cuidado, porque es uno de los temas más difíciles, pero ustedes lo van a ver en séptimo, en noveno, en undécimo, lo ven mucho, que es el pasado simple. Okay. El pasado simple, ustedes van a utilizar una lista de verbos, la lista de verbos, ¿verdad? Yo ahorita se las vuelvo a pasar en el grupo de WhatsApp para que les quede ahí la lista de verbos. En la lista de verbos, ustedes van a ver, ella va a estar compuesta por 4 columnas. Una columna que dice presente, otra que dice pasado, otra que dice participio y otra que dice español. Nosotros vamos a utilizar la segunda columna de esa lista de verbos. La segunda. ¿Ya? Esa es la que nosotros vamos a utilizar. Les voy a compartir la lista de verbos para que la vean. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Voy a compartirles aquí para que ustedes logren ver la lista.
aquí. Ok. En la lista de verbos, esta es una lista, igual ahorita se la voy a poner en el WhatsApp. Voy a hacer la consulta para ver si ustedes en el examen igual la pueden sacar la lista de verbos, ¿verdad? Ok. En esta lista de verbos, nosotros vamos a trabajar con esta segunda columna en la que dice pasado simple. O sea, en el examen, si yo les digo, si les dicen en el examen, convierta esta oración en una oración en pasado, el verbo que le van a dar a ustedes entre paréntesis va a estar en presente. Pero ustedes tienen que escribir el pasado, o sea, la segunda columna en la lista de verbos, ¿verdad? Ahorita les paso esta lista para que ustedes la tengan ahí a mano. ¿Ves? Entonces vamos a utilizar el presente, esa es la primera columna, aquí es infinitivo, pasado simple, participio pasado, ese no lo van a utilizar. Y la cuarta columna es esta, que dice en español. Entonces vamos a utilizar la segunda, ¿verdad? Voy a irme otra vez para el libro. Ahí. Ok. Entonces, como les dije, vamos a utilizar, el tema se llama pasado simple. Por ejemplo, como cuando ustedes dicen, yo ayer estudié, yo en la mañana fui a Palmares, antier andaba en el dentista, el mes pasado fui a Punta Arenas, ¿ves? Utilizamos los verbos en pasado. Fui, comí, fuimos, estudiamos, viajamos, fueron, trabajaron, cualquier verbo, pero en pasado, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar, vamos a ver, perdón, las oraciones positivas, negativas y preguntas de sí y no. O sea que la respuesta vamos a decir sí o no, ¿verdad? Ok. Aquí viene explicado como muy por encima en el libro. Viene explicado como que muy por encima. Yo tengo un resumen, el cual se los voy a compartir para que ustedes lo vean y lo utilicen, que viene explicado como un poquito más detallado y tras de eso traer la explicación en español. Porque yo a veces siento de ustedes, tras de que van empezando, ¿verdad? Vean, se las voy a compartir. Tras de que ustedes van empezando a estudiar, apenas están en séptimo, tal vez hace años de años, no estudian, de ahí, y que todos se los pongan en inglés, ¿verdad? Se enredan un toquecito. Entonces, veámoslo aquí. Es el mismo tema, nada más que aquí va a venir traducido al español para que sea un poco más fácil para que ustedes aprendan. Como les dije, nosotros el pasado simple es para oraciones del pasado, cosas que ya pasaron y que no van a volver a pasar, ¿verdad? Por ejemplo, como cuando ustedes dicen, ella ayer estudió, nosotros fuimos a la fiesta el sábado, ¿verdad? Es algo que ya pasó. Entonces, una oración positiva, como les dije, vamos a ver oraciones positivas y negativas y preguntas. Una oración positiva, y ocupo que me pongan demasiado cuidado aquí, y si no entienden, me vayan preguntando o me interrumpan para devolverme, porque este es uno de los temas más importantes. Una oración positiva va a estar compuesta siempre por un sujeto. Recordemos que un sujeto puede ser un nombre, un pronombre, una cosa, un animal, de lo que ustedes quieran hablar. Después del sujeto, vamos a escribir el verbo en pasado, o sea, el verbo en pasado siempre. Y después el complemento. Por ejemplo, si yo digo, ella jugó tenis, en inglés sería she played tennis, ¿verdad? Ellos comieron pizza. They ate pizza. Ellos comieron pizza. Así va a ser siempre, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar siempre el verbo en pasado, ¿verdad? Entonces dice aquí, they ate pizza. Nosotros vamos, o existen dos tipos de verbos, lo que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Y ustedes me van a decir, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos no regulares, ¿verdad? O sea, irregulares. Ok. Los verbos regulares es que cuando ustedes lo ven en una lista de verbos,
la primera y la segunda columna, la única diferencia entre los verbos es que le vamos a agregar una ed al final. Por ejemplo, aquí dice play, significa jugar. Si yo le pongo esta e y esta d, ya dice jugó. O sea, ya está el verbo, está en pasado, ¿verdad? Entonces, los verbos regulares son esos, los que siempre van a terminar en ed. Cuando nosotros lo pasamos a pasado o a participio, le agregamos solo ed y ya cambiamos el tiempo verbal. Esos son los regulares. ¿Y cuáles son los irregulares? Los irregulares es que el verbo se va a escribir diferente. Por ejemplo, aquí eat es comer y ate, comió. Aquí la diferencia entre estos es la T, ¿verdad? Que aquí está en el final y aquí y en pasado bueno, y la A y la E está escrito, o sea, son las mismas letras, pero escrito en otro orden, ¿verdad? En ese ejemplo. Pero van a haber verbos que ustedes lo van a ir viendo, se escriben completamente diferente, donde lo pasamos de presente a pasado. Se me ocurre, si yo le doy a ustedes el verbo comprar. Comprar se dice buy en español, en presente, comprar. Y compró se dice bought, ¿verdad? ¿Ves la diferencia entre buy y bought? Se escribió completamente diferente. Eso es un verbo irregular. Irregular. ¿Por qué? Porque hay mucho cambio en el verbo. En cambio, cuando el verbo termine solo en ed, esos son los regular verbs. Pero nosotros vamos a utilizar todos los verbos, tanto regulares como irregulares. Entonces, una oración del pasado, una oración positiva, siempre el verbo va a ir en pasado, ¿verdad? Otro ejemplo, si yo digo María, por ejemplo, fue a la escuela. ¿Ok? ¿Cómo sería esto en inglés? Sería María. Y el verbo fue es un verbo irregular, se dice went. María went to the school. ¿Ok? Entonces, ¿ves? El verbo lo escribí en pasado. Está en pasado. Este verbo está en pasado. ¿Ok? En pasado. Y veamos una oración negativa. Las oraciones negativas se van a componer por un sujeto, un auxiliar negativo, que el auxiliar negativo va a ser siempre did not o didn't, cualquiera de estos. Did not o didn't, dependiendo del que ustedes se quieran aprender. Todos sirven para cualquier persona, animal o cosa. Y aquí viene el cambio. En una oración negativa, vea cómo vamos a escribir el verbo. Verbo en presente. ¿Ok? La diferencia. Una oración positiva, verbo en pasado. Una oración negativa, verbo en presente. ¿Por qué? Porque escribimos el auxiliar. Como ya tenemos nosotros este auxiliar, que es el did not, tenemos que escribir el verbo en presente. Si ustedes escriben el verbo en pasado, está mal. El verbo en pasado solo lo vamos a utilizar para oraciones y respuestas positivas, nada más. Eso es súper importante. Si ahí tienen una notita, lo pueden escribir. El verbo en pasado solo se va a utilizar para oraciones positivas y respuestas positivas, nada más. Para una oración negativa y una pregunta, no. En oración negativa y en pregunta, el verbo siempre va a ir en presente, ¿verdad? Entonces aquí dice, ella no jugó tenis. Decimos, she did not, porque el auxiliar siempre tiene que ir en las oraciones negativas, que sería el did not, play, verbo en presente, tenis. Aunque sea una oración del pasado y este verbo play esté escrito en presente, ya como está el did not, yo entiendo que esto es una oración del pasado, porque estoy escribiendo el auxiliar de una oración del pasado, ¿verdad? Entonces, como está el auxiliar de una oración del pasado, aunque el verbo esté en presente, yo ya tengo que escribir o decir la oración en pasado. Ella no jugó tenis. She did not play tennis. Ellos
no comieron pizza. They did not eat pizza. Ok, el did not lo vamos a utilizar para todos los pronombres, sujetos, cosas, ¿verdad? Si yo digo Fernanda, ok. Si yo quiero decir Fernanda no entendió el tema, ¿verdad? Fernanda no entendió el tema, es igual, entonces sería Fernanda, entonces ponemos did not, que significa no, y el verbo entender lo escribimos en presente porque es una oración negativa. Understand the topic, ¿verdad? Aquí dice, Fernanda no entendió el tema. Porque está el did not, entonces el verbo tiene que quedar en presente siempre. Si el verbo no queda en presente, ya la oración no me funciona. ¿Ok? ¿Me van entendiendo hasta ahí, chiquillos, la diferencia entre una oración positiva y una negativa? Que me digan, porfa, necesito que me digan. Para devolverme o para ver qué hago, porque si no me entienden, este es un tema súper importante que lo vamos a utilizar mucho. Entonces necesito que me digan si me van entendiendo. Profe, ¿puede repetirlo de nuevo, porfa? Ok. Oraciones positivas, como les dije, una oración positiva va a estar compuesta por un sujeto, verbo en pasado y el complemento, ¿verdad? El verbo en pasado. Recuérdense que las oraciones positivas son y las respuestas positivas van a ser las únicas que escriban el verbo en pasado. Las cosas positivas, sea una respuesta o una oración, son las únicas que van a escribir el verbo en pasado, ¿verdad? Por ejemplo, ella jugó tenis, she played tennis. Ellos comieron pizza, they ate pizza, ¿verdad? María fue a la escuela, sería María went to the school. Entonces, siempre que vayamos a hacer una oración positiva, el verbo tiene que ir en pasado. En cambio, cuando hacemos una oración negativa, vamos a escribir el verbo en presente. ¿Por qué vamos a escribir el verbo en presente? Porque escribimos el auxiliar negativo, que sería el did not. Entonces, una oración negativa se va a componer por un sujeto, el auxiliar negativo, que es did not, verbo en presente y complemento. She did not play tennis. Ella no jugó tenis. They did not eat pizza. Ellos no comieron pizza. Fernanda did not understand the topic. Fernanda no entendió el tema. ¿Okay? Siempre, entonces, oración negativa, verbo en presente. Oración negativa, verbo en presente, con auxiliar negativo, que sería el did not. Siempre va a ser así. Jackson, ¿me tienes una pregunta? Jackson, perdón. No, profe, perdón. No, tranquilo, es que pensé, es que me salió como que me iba a hablar. Por eso fue que le pregunté. Ok. Perfecto, entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Oración positiva, verbo en presente. Oración negativa, verbo en... Oración positiva, verbo en pasado. Oración negativa, verbo en presente y el auxiliar did not, que es el negativo. Después, cuando vamos a hacer una pregunta, cuando ustedes vayan a hacer una pregunta, siempre, vamos a empezar por el auxiliar did, ¿verdad? Ese es el auxiliar, pero positivo. Recuerden que en el negativo es did not. Y el positivo va a ser solo el did. ¿Ok? El positivo es did. Ese es el auxiliar positivo. Después del auxiliar positivo dice que viene el sujeto, el verbo en presente y complemento. Como les dije, los verbos en pasado son solo para oraciones y respuestas positivas, nada más.
Para hacer una oración negativa, responder negativamente o hacer una pregunta, tenemos que escribir el verbo en presente. Siempre va a ser así. ¿Ok? Ok. Después dice, she, ok, vamos a preguntar, ¿jugó ella tenis? Entonces, como les dije, el auxiliar tiene que ir de primero. Entonces, did she play tennis? ¿Ves cómo? Tenemos como tenemos un auxiliar, el did, el verbo va en presente. Y la fórmula siempre de una pregunta va a ser sujeto de segundo, ¿verdad? En una oración el sujeto va de primero, pero en una pregunta el sujeto va a ir de segundo. Entonces va a empezar por el auxiliar positivo, que es el did, después el sujeto, el verbo en presente y un complemento. ¿Jugó ella tenis? Did she play tennis? Aunque el verbo esté en presente, como está el auxiliar did, yo ya sé que la oración es del pasado. ¿Comieron ellos pizza? Did they eat pizza? ¿Ves? Porque está el auxiliar did, yo ya sé que la oración es del pasado. ¿Cómo vamos a responder? Yes, she did. Si ella lo hizo. No, she did not. No, ella no lo hizo. Siempre va a ser sí o no, persona y auxiliar. Sí o no, persona y auxiliar. O sí o no, cosa y auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Did positivo y did not negativo. Para todos los pronombres, ¿verdad? Ok, me voy para el libro de nuevo. Voy a compartir para que vean lo mismo que yo acabo de escribir, pero de lo que está en el libro, para que ustedes más o menos vayan viendo. Ahí. Ok, ahí. Entonces, es una oración positiva, como les dije, es la oración, es que aquí viene todo como pegado. La oración positiva dice que se va a componer por un sujeto, verbo en pasado y complemento. Lo mismo que yo les dije, por ejemplo, I wrote. Yo escribí. Oración negativa, sujeto, auxiliar negativo, que va a ser did not, verbo en presente y complemento. Por ejemplo, I did not write. ¿Ves? Write. El verbo ya está en presente porque tenemos el auxiliar. Si ustedes quieren, dicen did not o didn't. Y la pregunta va a estar compuesta por el auxiliar positivo, sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, did you write? Es el auxiliar, entonces va el verbo en presente. Las oraciones negativas y preguntas llevan los verbos en presente. Y las positivas, el verbo en pasado. Siempre. Aquí está la explicación del verbo, ¿verdad? Los que le dije, cuando son regulares y cuando son irregulares. Aquí es escribir estos verbos en pasado, ¿verdad? O sea, copy, como se dice en pasado, todos. Buscarlos y escribirlos. Eso lo pueden hacer con la lista de verbos que yo les voy a pasar. Ok. En esta parte tienen que escribir la oración, o sea, acomodarla. Viene desordenada. ¿Verdad? Todas las palabritas vienen, pero desordenadas y son preguntas. Recuerden que las preguntas inician con did siempre. Aquí sería, did you like the film? ¿A usted le gustó la película? ¿Verdad? Recuerden que la estructura de una pregunta va a ser siempre el auxiliar, en este caso el did. Después del auxiliar sigue el sujeto, en este caso you. Después del sujeto sigue el verbo like, en este caso. Y de último, el complemento de feel. Me quedaría la pregunta 1. La pregunta 2. La pregunta 2 es con how many. Recuerden que how many es para cosas contables. How many, entonces sería did
Viene la persona, you, después el verbo. How many did, aquí era people, people says el sujeto. How many people did you ask? How many people did you ask? ¿A cuántas preguntas, perdón, a cuántas personas le preguntas? El número 3 dice, did, después they, después del did, they, después el verbo, en este caso have, did they have, y de último, ay, me movió esto. Did they have, tienen ellos un buen tiempo. A good time, ¿verdad? Ok, y así sucesivamente. Lo que pueden es practicar, ver cómo se escriben cada una, ¿verdad? Voy a enviárselos también al WhatsApp para que lo tengan ahí como más cerquita. Profe, pero eso igual está en, o sea, uno puede imprimirlo, ¿verdad? Está en el, ¿cómo es Ah, que le sí, llama? así es. Está en el libro, sí, claro, sí, sí. Yo es como para que ustedes, si lo van a usar en el celular, lo vean más fácil. Pero sí, sí, todo Ah, esto está en el libro igual. ok, ok. Ujú. En la unidad 4 por aquí. Después aquí tienen que escribir ustedes si el verbo es regular o irregular. ¿Qué les dije a ustedes cómo era un verbo regular? Chiquillos, ¿en qué terminaban los verbos regulares? A ver si se recuerdan. ND, Ajá. Todo verbo regular termina en ed. Y todo verbo irregular es porque cambia, ¿verdad? Entonces ustedes en esta práctica van a buscar el verbo. Por ejemplo, fly. ¿Cómo se escribe fly? Es un verbo regular. Use es un verbo regular. Study es un verbo regular. Eat es un verbo irregular. O sea, yo lo estoy diciendo así porque yo ya me lo sé, ¿verdad? Pero ustedes tienen que tratar de ir aprendiéndose los verbos, porque es súper importante y lo van a utilizar siempre. Entonces, ir aprendiéndose si es regular o irregular, ¿verdad? Así, chiquillos, como está acá y como esta práctica, como esta práctica, estoy casi como un 90% segura que les va a entrar en el examen. Casi siempre viene como esto, siempre, siempre. Como esta. Aquí lo que tienen que hacer es completar, ¿verdad? Les dan unas oracioncitas y estas son las respuestas. Pero estos verbos que están acá están en presente. Entonces, lo que tienen que hacer es escribirlos abajo, pero, bueno, voy a hacerlo como por colores mejor. Escribirlos abajo, pero de una manera escrita ya en pasado. Vea, vamos a poner aquí como un texto para que lo vean. Dice la 1. Dice, yo, a shower and some fruits for breakfast. Yo, una ducha y unas frutas para el desayuno. ¿Verdad? Los verbos nos dicen, el verbo ser o estar, me levanté, conocí, tuve, fui, run es correr, drink, dormir, sleep, drink, tomar, sleep, dormir, swim, nadar y eat, comer. Aquí es, yo tuve una ducha, ¿verdad? Y unas frutas para el desayuno. Sería have. Have es tener, pero cuando ustedes lo busquen en la lista de verbos, van a ver que en la segunda columna se escribe have. Entonces, este ya lo utilizamos. Este iría en la primera. La número 2 dice, then, después yo para el centro de deportes. ¿Qué sería? Ya usamos have. Aquí dice go, ir o run, corrí, ¿verdad? Ok. Digamos que es ir, yo fui, go, I go. Pero este verbo lo escribimos en pasado, que se escribe went.
Estos dos verbos que acaba de escribir, chiquillos, que tengo en este cuadrito amarillo, ¿son regulares o irregulares? A ver si más o menos van entendiendo. Regulares. No, estos son irregulares, porque vea que están escritos diferente. Vea, el pasado, por ejemplo, have, que era el que nos dan arriba, vea cómo lo escribí yo en pasado. ¿Ves? Se escribe completamente diferente. Entonces quiere decir que es irregular. Go, véalo como se escribe en presente y en pasado. ¿Ves? Cambió por completo. Cuando la escritura cambia por completo, es irregular. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son regulares. Veamos en A3. Dice, I 50 meters in the swimming pool and then, ok, dice, yo 500 metros en la piscina y después, ok, nos daban aquí nadar, que es swim. Swim significa nadar. Entonces, swim es en presente, pero la que ustedes tienen que escribir es swam, que es en pasado. También es un verbo irregular, porque se escribió ya diferente, aunque sea una letra, pero ya está escrito diferente. Entonces, eso es un verbo irregular. El número 4 dice, yo 5 kilómetros. Aquí ya habíamos utilizado nadar, ya utilizamos ir, tener, ¿verdad? Nos queda 0 estar, como levantarse, conocer, tomar, correr, dormir y comer. Aquí nos sirve 5 kilómetros, corrí. Vean este verbo, chiquillos, run, y aquí se escribe igual. Recuerden que los verbos regulares son los que terminan en ed. Nada más. Este verbo, aunque se mantenga la escritura igual, no termina en ed. Entonces, como no termina en ed, es un verbo irregular, aunque se escribe igual, porque no termina en ed. Entonces, como no termina en ed, es irregular. ¿Verdad? En la 5 dice, para el tiempo de almuerzo, dice, a la cafetería con mis amigos. Dice, yo podemos poner, vamos a ver, I eat with my friends. No, I meet. Ok. Nosotros fuimos, sería meet. Nosotros estuvimos en la cafetería con unos amigos. Meet. En presente, meet, y en pasado, met. ¿Ves? Se escribe diferente. Irregular. La 6 dice, nosotros, algo de pasta y algo de jugo. Y nos dan comer y tomar. Entonces, comimos un poco de pasta. Eat es en presente, pero el que tenemos que escribir es el pasado, ate. Y en la otra 6, porque aquí hay 2, drink es en presente, pero tenemos que escribir en pasado, que sería drunk. También es irregular. ¿Ya? Recuerden que las respuestas correctas son las segundas, no las primeras, las que están después de la rayita. Y en la 7 dice, después del almuerzo, dice, yo, como que, vamos a ver cuándo falta, yo como que descansó, ¿verdad? O estuvo ahí, y sería got up. Este ya está escrito en pasado, nada más lo volvemos a escribir. Y en el otro, en la otra dice que yo estuve ahí como tranquilo, ahí sentado por unas horas, porque dice que yo estaba cansado. Es el verbo to be, was. O sea, el bien pasado es was, del verbo to be. Pero así no creo que les entre. Puede ser, pero como estoy casi 100% segura que les va a entrar, es como este, en el cual a ustedes le dan el verbo en presente y ustedes tienen que ir a buscarlo en la lista de verbos o aprenderse cómo se escribe este, pero en pasado. Por ejemplo, vamos a ir viendo, chiquillos, la 1 ¿qué es? ¿Es una oración positiva, negativa o una pregunta? ¿Qué creen ustedes que sea? Una oración positiva, ¿no? Exactamente. Es una oración positiva, porque para que sea negativa tiene que tener un not en algún lado.
Y para que sea pregunta, un signo de pregunta. Cuando no tiene nada de eso, es positiva. Y recuerden lo que les dije antes. ¿Cuándo escribíamos los verbos en pasado? Chiquillos, solo para oraciones como. A ver si se recuerdan. Ok. Dice, las oraciones positivas van a ser las únicas. Voy a escribírselo en una nota para enviárselo en el WhatsApp para que lo tengan ahí como que a mano. Oraciones positivas y respuestas positivas en el tema del pasado simple siempre llevan el verbo en pasado, ¿verdad? Voy a ponérselo ahí como en una notita en el WhatsApp. Ok. Y después dice, toda oración, coma, respuesta negativa y pregunta llevan los verbos en presente, ya que usamos los auxiliares. ¿Ok? Entonces, voy aquí. Ya se las envié al WhatsApp para que les quede ahí. Entonces, la primera es una oración positiva. Entonces, como es una oración positiva, lleva el verbo en pasado. Entonces, en A1, ese verbo que nos dieron entre paréntesis, tenemos que ir a buscarlo y escribirlo en pasado, que sería así. Look. Ok, ese verbo es regular o irregular. Chiquillos, ¿cómo es ese verbo? Termina en ed. Regular. Ajá, regular, porque termina en ed. Perfecto. Veamos la número 2. La número 2 es una pregunta. Entonces, ¿cómo va el verbo? ¿En pasado o en presente? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Leamos este pedacito que está aquí. ¿Cómo queda el verbo? ¿En pasado o en presente? Badip. Ajá, Valdit, exactamente. Y el verbo queda en presente, porque dice toda oración y respuesta negativa y preguntas llevan el verbo en presente y el auxiliar did. Entonces, en el número 2, ponemos el auxiliar did. No nos dieron sujeto, pero digamos que sea you. Y el verbo queda igual. Dice, did you close all the windows? ¿Quién? Bueno, aquí sería, viene quién, pero borremos este quién para que me entiendan. Usted cerró las ventanas, ¿verdad? Es una pregunta, entonces lleva el did y el verbo queda igual. Veamos la número 3. La número 3 dice, ¿qué es la número 3? ¿Una oración positiva, negativa o pregunta? Positiva. Positiva. Ok, como es positiva, el verbo va en pasado, entonces este verbo lo tenemos que pasar a pasado y queda carried. Este verbo es regular o irregular. ¿Cómo creen que sea? Regular. Exactamente, regular. Ok, es regular. Entonces sería did, ¿verdad? Veamos la número 4. La número 4 es una oración positiva, negativa o pregunta. Negativa. Exacto, es una negativa. Entonces Entonces, ahí va como did not.
Exactamente. Did not. Y el verbo, ¿cómo dice que nos tiene cómo hay que poner el verbo? Como escribimos el did not, ¿cómo queda el verbo? Igual. Queda igual, no Entonces, cambia. al verbo se... Exactamente. Queda igual, no cambia, ¿verdad? Perfecto. Las 5 y que ya esta es la última, de ahí para abajo ustedes las pueden hacer. La 5 ¿qué es? Positiva, negativa, pregunta. Positivo. Positiva. Positiva, exactamente. Como es positiva, como es una oración positiva, el verbo tiene que ir en pasado. Ese verbo es un verbo también regular, entonces sería aquí. Vamos que repetimos la última D, ¿verdad? Y listo. Chiquillos, ¿cuál es la técnica en el examen? Fijarse en primero si me están hablando de una oración positiva, una negativa o una pregunta. Cuando ya usted sabe eso, entonces usted dice, bueno, me están hablando de una oración positiva, el verbo va en pasado. Me están hablando de una oración negativa, tengo que escribir did not y el verbo queda igual. Me están hablando de una pregunta, tengo que escribir did y el verbo queda igual. Con solo que ustedes se aprendan esas 3 frases que yo les acabo de decir, que están en el WhatsApp, pueden hacer todo el tema, ¿verdad? Entonces, esto es como voy a enviárseles aquí como una captura, porque como esta que está aquí casi, es como les va a entrar en el WhatsApp. Listo. Después de eso, bueno, aquí vienen más. Vea qué montón son. Tienen 25 para que se entretengan haciéndolas. Okay. Después de aquí, viene, ok. ¿Me entendieron más o menos el tema del pasado simple, chiquillos? Sí, profe. Sí. Igual yo les voy a enviar el tema como para que ustedes practiquen, ¿verdad? O sea, les voy a enviar como videos como para que ustedes practiquen, a ver si acaso les funciona. Igual la clase queda grabada, pero por aquí. Después de vamos a ver qué me les entra aquí más. Ese es el tema más difícil, chiquillos, del examen. Ese que les acabo de explicar. Entonces, si ustedes ven, es difícil, pero solo es uno. Los otros son más fáciles. Después también les va a entrar el vocabulario de la ropa, ¿verdad? En el examen anterior de séptimo había quedado, digamos, les habían puesto como 2 preguntas en el desarrollo. Una chiquilla, qué sé yo, vestida con un vestido y un muchacho vestido como con, qué sé yo, como un traje entero. Entonces, como que ustedes hicieran oraciones. Y ustedes dijeran, los zapatos, bueno, ella usa zapatos rojos, se me ocurra, y vestido verde, ¿verdad? Para que ustedes utilizaran el vocabulario de la ropa. Ustedes dijeran, él tiene una corbata negra y unos zapatos cafés, ¿verdad? Entonces, es importante que se aprendan este vocabulario de la ropa, ¿verdad? Cómo se utiliza, o sea, cómo se dicen las ropas. ¿Por qué? Porque si ustedes les ponen un desarrollo muy parecido al del semestre pasado, que era así, 2 muñequillos y que dijeran como cómo era la ropa, ¿verdad? Yo siempre digo, vea, utilicen colores y formas y obviamente la ropa. Con solo eso, ¿verdad? Porque ahí también les entra a ustedes como los tipos de tela, si es ancho y así, pero eso es más difícil. En cambio, los colores es muy fácil porque aunque en la foto del examen se vea todo en blanco y negro, si ustedes me ponen a mí, el pantalón es rosado, yo se los voy a poner bien, ¿verdad? Porque la oración está bien hecha. Aunque no se vea si el pantalón es rosado, verde o anaranjado. El detalle es que la oración esté bien hecha. Ustedes utilicen la palabra correcta, si están hablando de un pantalón, que en verdad sea un pantalón, y el color no importa, ¿verdad? Entonces aquí está el vocabulario de la ropa, que es lo que necesito como que estudien, lo que es la ropa, aquí está, que lo lean, ¿verdad? Bien español, inglés, por lo menos que lo escriban muchas veces, escribiendo es como la manera más fácil de aprender inglés. Y después de eso, aquí también vienen las formas. Por ejemplo, si ustedes me quieren decir que María usa un sombrero triangular, se me ocurre, entonces, ¿cómo se dice triangular? ¿Ves la forma? Circular, cuadrado, no sé. Pero este casi no se va a utilizar para la ropa. En cambio, los colores sí.
Aquí vienen todos en blanco y negro y no se determinan. Pero entonces yo lo que les aconsejo es que agarren los colores que ustedes no se sepan de los que están aquí y los pongan en el traductor, ¿verdad? Hay unos que ya tal vez ustedes, más que todas las que tienen hijos o hijas, se saben algunos que otros colores porque lo utilizan mucho en la escuela. Pero si no se saben ninguno, estos son los colores, nada más lo traducen, ¿verdad? Los más sencillos o apréndanse los básicos. Yo no necesito que usted me digan como aquí que viene, por ejemplo, color coral o color melocotón. Esos, o sea, son colores, pero mejor se aprenden anaranjado, ¿verdad? Que es como más fácil, que son de la misma familia. Black, negro, gray, gris, white, blanco, pink, rosado, red, rojo, purple, morado, blue, azul, turquesa es igual, turquesa, parecido, vuelven otra vez gris, rosado, rojo, hay unos que se repiten, ¿verdad? Después aquí viene brown, café, beige, del color beige, orange, anaranjado, perdón, green, verde, que son los colores más comunes, ¿verdad? Red, ya les había dicho, yellow, amarillo. Si ustedes quieren decirme otros, como mostard, que es como mostaza, no sé, ¿qué otro aquí está como? Blue green es como un verde, como medio, un celeste medio verde, ¿ves? O sea, light blue, celeste, ya cuestan un toquecito más, apréndanse como los básicos, porque si tienen que hacer una oración, que ustedes pueden decir, los zapatos son rojos, aunque ni se vean, ¿verdad? Pero para que la oración le quede bien. Aquí vienen las formas, ¿verdad? Si ustedes quieren decir grande, corto, igual, apréndanse las básicas. Grande, corto, ancho, delgado, ¿verdad? Porque aquí vienen un montón rarísimos, hasta los tipos de tela. Que lana, que de jeans, que de pana. No ocupo que se aprenden tanto, solo los básicos. Los que ustedes dicen, este sí es como largo, corto, pequeño, ancho, ¿verdad? Que es lo básico. Vienen los tipos de materiales, eso, también les pueden echar una ojeadilla por aquello, pero no creo que se los pregunten tanto. Entonces viene una práctica con lo mismo de ropas, ¿ves? Utilicen el verbo, para hablar nosotros de ropa, cuando nosotros vayamos a hablar de ropa, siempre vamos a utilizar el verbo wearing. Eso significa usar. Wearing es usar para ropa. Use, el verbo use, es usar, pero no de ropa, sino, por ejemplo, como que usted diga, yo uso el bus para ir al trabajo. Yo uso mucho el color rojo en las cosas, ¿verdad? Es usar. Yo uso el carro, yo uso la moto, pero para la ropa, se lo voy a poner aquí. Para la ropa, dice, para ropa, usar, wear, ¿verdad? Para ropa siempre tenemos que poner el verbo usar, wear. Ese es el verbo, usar, wear, para la ropa. Para nosotros hablar de otras cosas, ya no. Pero ves, aquí dice, she's wearing a jacket. Ella está utilizando una jacket. Oraciones así puede ser que ustedes tengan que hacer en el examen, ¿ves? She's wearing a jacket. Ella está usando una jacket, ¿verdad? Entonces, si yo digamos que les digan en el examen, díganme dos características de la jacket, entonces ustedes dicen, she's wearing a blue jacket, una jacket azul, y digan a small jacket, una jacket pequeña. Usen el adjetivo o apréndanse los adjetivos que ustedes puedan utilizar con cualquier cosa. O sea, pequeño lo pueden usar con cualquiera, con una blusa, con unos zapatos, con un pantalón, con un abrigo. En cambio, si ya ustedes utilizan, por ejemplo, el material pana, ya ustedes dicen, de ahí no me sirve para unos zapatos, tal vez, o no me sirve para una cosa o para la otra. Aprendas en el vocabulario como más fácil, ¿verdad? O sea, el más sencillo. Ok, después de aquí, vienen aquí igual más vocabulario. Todo esto son prácticas que tienen que ver con lo mismo. Con la ropa, ¿ves? Largo, corto, todo tiene que ver con lo mismo, ancho, pequeño, listo.
después de aquí, vamos a ver, yo creo que aquí ya termina la unidad. Aquí ya entra la unidad 5. La unidad 5 ya no les entra en este segundo examen. La unidad 5, para ver, la unidad 5 es para el examen, el último examen, para el examen 3. Para la unidad, perdón, para este examen que vamos a hacer, solo entran la unidad 3 y 4, ¿verdad? Nada más, 3 y 4. El resto no. Chiquillos, no sé si tienen alguna duda o consulta con lo que vimos hoy, y si no, para explicarles la tarea que vamos a hacer la otra semana. Profe, ¿por qué no nos explica lo de la tarea de la otra semana, porfa? Sí, eso es lo que voy a hacer, por eso quería como ver si no tienen dudas con la materia que expliqué hoy para irme para la tarea. Bueno, me voy a ir para la tarea. Igual, yo apunto aquí en el cuaderno todo lo que les expliqué hoy y yo les envío, aparte de la clase grabada que va a quedar hoy, videos y resúmenes de todo. Por ejemplo, el resumen del pasado simple lo voy a pasar ahorita. Bueno, voy a compartir la tarea, chiquillos, espérenme un segundo. Voy a dejar de compartir acá. Ok, aquí. ¿Están viendo la plataforma? Sí, chiquillos. Sí, profe. Ay, vamos a ver. Ok, chiquillos, esta semana que termina el domingo estamos en semana 9, ¿verdad? O sea, no hay tareas de ningún tipo. Para que por aquello, si alguno pregunta en el grupo de WhatsApp, ustedes les digan, no hay tareas, esta semana no hay tarea. La tarea es del 19 al 25 de septiembre, o sea, la semana 10. Aún no está disponible en la plataforma, pero se las voy a explicar para que más o menos sepan. Vamos a regalarle un segundo para iniciar aquí. En esta tarea, lo que ustedes tienen, vea, es una tarea súper fácil, vea, chiquillos. Estas son las tareas que yo digo, Dios guarde la pierdan, porque es regalada, regalada. Vea, son 10 puntos regalados. Es escoger en estos alimentos que están aquí, agua, leche, confites, manzanas, pan, galletas, estos son como granos, la mostaza, huevos y el azúcar. ¿Cuál es contable y cuál no? Entonces usted viene, aquí dice el agua. ¿El agua es contable o no? No, no es contable. Selecciona. ¿La leche es contable? No, no es contable. ¿Los confites son contables? Sí, son contables. Y ir escogiendo. Eso es lo único que tienen que hacer en toda la tarea. Ustedes van a tener toda la semana para hacerla, pero solo un intento de hacerme la tarea, ¿verdad? Entonces ustedes seleccionan, dice, bueno, estoy seguro, sí o no, listo. Cuando ya tenga todas, le da a terminar, la envió y listo. La misma plataforma le va a decir si tiene todas buenas o no. En caso de que les pusiera algo malo en la plataforma y esté bueno, yo igual después lo reviso. Pero la tarea es eso. Eso es lo único que tienen que hacer, escoger entre cosas contables y no contables. O sea, súper fácil, ¿verdad? No sé si me entendieron o les dio alguna duda con lo de la tarea. Todo bien, profe. Yo tengo una consulta, profe. Cuando, digamos, en la plataforma, ¿cómo hago yo para ver las clases que dan cuando las graban en la plataforma? No es que en la plataforma nunca quedan las clases grabadas, porque en realidad en la plataforma yo no subo nada en la plataforma y las clases hasta hoy las estoy grabando, porque yo siempre, digamos, las clases no las grabo. Es que hoy sí la voy a grabar, la voy a subir a YouTube y les envío el link en el WhatsApp para que les quede. Pero en la plataforma nunca están las grabaciones. Ah, ok. Muchas gracias, profe.
Con gusto. Igual ahora les explico y les envío así. Dice clase grabada y les pongo como unos signos ahí rojos para que ustedes vean que este es el video. Profe, esa tarea es en base a lo que explicó ahorita, entonces, de lo Ajá, que es con lo de contable y lo que no es contable. exactamente, así va a ser. Ok. Nada más, es lo único, solo es eso, no es más, no es lo único que tienen que hacer, ¿ves? Y ya, solo es eso. Tienen solo un intento para hacer la tarea, eso sí, solo un intento y está disponible del 19 al 25 de septiembre. Esta semana que estamos no está disponible porque estamos en semana 9 y ella es para la semana 10, pero es que como yo no los veo, ¿verdad? Porque ya nos vemos entre 15 días para que ustedes sepan. ¿Ves? Ahorita estamos en esta, no hay tareas, en esta no hay tareas. Es en la 10, en la de la otra Profe, semana. perdón, ¿Sí? entonces, estamos dentro de 15 días que nos vemos, ya empezaría a hacer eso que dijo antes, de una hora por semana. Ajá, sí, igual voy a volverlo a hablar con Maritza, ella me había dicho que sí, pero si es así, entonces sí, sería exactamente para el fin de semana del 24 de septiembre, en el que quedaría una hora todas las semanas, no 2 cada 15, sino una hora por semana, que creo que es mejor para ustedes, para estar repasando más seguido. Sí, y igual usted más o menos va a ver qué día lo hace o va a seguir siendo los miércoles. Creo que más bien va a seguir siendo los sábados, igual en el mismo horario, digamos, de 8, ahí sería, digamos, que qué sé yo, de 8 a 9 o de 9 a 10, uno de esos dos horarios, porque ese es el horario que me dieron desde principio de año. Y los miércoles tendría que darlo a esta misma hora como hoy, no más de noche ni más temprano. Entonces, de ahí, creo que se complica más el miércoles que el sábado, pero voy a hablarlo con Maritza para ver qué me dice ella. Ah, ok, está bien. Sí, entonces ahí igual les estoy diciendo en el grupo de WhatsApp, chiquillos, nada más voy a parar de grabar porque ya no estoy explicando para que el video no quede